Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra programación más de La Hora de la Justicia por Dos Reyes Stream. Como siempre nos acompañan Germán Francone. Hoy tenemos un invitado de lujo, Juan Ignacio. Buenas y tardes. Después en la columna deportiva va a estar el Macio con Luis en los últimos 10 minutos. Y hoy queremos aprovechar, si te parece, Germán. Sí. Pónganse el micrófono bien en la boca porque después no se escucha nada. Hablar un poco, quería aprovechar este espacio, estos 40, 50 minutos para contestar algunas de las declaraciones que hizo el abogado de Claudio Contardi con relación al recurso de impugnación que presentó contra la sentencia del Tribunal Oral en lo criminal número 2 del Departamento Judicial de Campana. Hoy salió una nota a primera plana, no en primera plana, sino en una página completa del diario La Nación, que está por ahí, no sé si en la página 18. Pero bueno, básicamente el abogado, que lo tengo que destacar, es un gran profesional, ¿no? Es un abogado muy preparado. Por eso yo voy a distinguir, por un lado, al letrado en sí, y por otro lado, a la estrategia o a los argumentos que está brindando para tratar de recurrir una decisión judicial. Entonces, voy a comenzar resumiendo los agravios que trata el colega, y él distingue en su recurso, están un poco mezclados, ¿no? Todos justapuestos, fusionados, pero bueno, si uno lee atentamente las 100 carillas del recurso, va a ver que hay argumentos que se refieren a lo que se conocen como vicios improcedendo, los vicios de procedimiento, y otros que tienen que ver con agravios que hacen al fondo de la cuestión. Entonces, los primeros agravios, lo que tienen que ver con los pedidos de nulidades, al vicio de procedimiento y a la indefensión que dicen que habría sufrido Contardi a lo largo del proceso, me gustaría aprovechar este espacio para decir algunas palabras. Esto que vas a contar ahora, Chavo, tiene que ver. No lo encontré. Pero no solo aplica al caso Prandi, sino que aplica a todo sistema impugnativo, toda cuestión de recurso de casación, en lo que sería la generalidad y los extremos que tienen que cumplir cada recurso, ¿no? A ver, primero se circunscribe solamente a Prandi, mirá, ¿no? Acá está. El ex esposo de Prandi pidió la nulidad del juicio y la inmediata libertad. Abuso sexual. La presentación ante el tribunal fue realizada por Fernando Sicilia, gran colega, ¿no? El nuevo abogado defensor de Claudio Contardi. Ahí me gustaría contestarle. Primero le repasamos punto por punto cuáles son los supuestos agravios que utiliza el abogado, y después, si querés, debatimos y los generalizamos a otro tipo de situaciones. Y acá, ¿no? El futuro abogado también puede aportar, puedes hablar, tu casa, puedes decir lo que quieras en cualquier momento, no hace falta que pidas la palabra para interrumpirme. ¿Cuáles son los agravios, en definitiva? ¿Qué es lo que dice que está mal en este proceso este letrado? Por un lado, él habla de que hay una violación al principio del juez natural porque el juicio no se sustanció frente a jurados populares, es decir, que no se hizo un juicio por jurados, y además habla de una suerte de indefensión. La realidad es que el tema del juicio por jurado, ahora voy a volver sobre este punto, pero no sé si vos recordás, Germán. Es un tema más que agotado. Es un tema agotado. El proceso duró, la investigación penal preparatoria duró casi 5 años. Para que la gente lo entienda, el proceso tiene 4 etapas fundamentales, que vos ya te las sabes de memoria desde que eras chiquitito. Yo tengo una pregunta, ¿no había él rechazado la opción del juicio por jurado? Sí, a eso íbamos, mirá, muy bien, lo tiene Juani, lo tiene tan claro como nosotros. Muy atento. La investigación penal preparatoria duró 5 años. O sea, la estrategia de Contardi durante estos 5 años fue tratar de evitar a toda costa ir poniendo palos y palos en la rueda para evitar la realización del juicio.
Recordemos que Contardi tuvo 6 abogados a lo largo de este proceso, que Julieta se sometió a todo tipo de entrevistas, a todo tipo de interrogatorios, a todo tipo de pericias, y que él sistemáticamente se negó a realizarse la pericia psicológica, se negó a realizarse la pericia psiquiátrica, se negó a contestar preguntas durante la instrucción, y que cuando recién declara en la fase de juicio, lo primero que hace es tener ese furcio que todos escuchamos, claro, que todos vimos, y que dijo en realidad, a preguntas concretas que le formuló, le digo, pero vos abusaste sexualmente de Julieta. Él dijo, no, yo nunca la abusé sin su consentimiento. Así es que, nada, con relación al punto del agravio que se refiere al juicio por jurado, como muy bien acaba de decir Juani, él pidió expresamente en el mes de abril no ser juzgado por juicio por jurado. Vos sabés que lo natural en un juicio de estas características, cuando la pena en expectativa es mayor a 15 años, según el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, es que el jurado, lo natural es que se sustancie ante jurados populares, salvo que él haga una renuncia expresa. Esto es lo que dice el artículo 22 bis del Código de Procedimiento Penal, es decir, el juicio por jurado está instituido como una garantía en favor del imputado. ¿Qué pasa? Esta causa se eleva a juicio para ser sustanciada frente a jurados populares, después de 5 años de calvario judicial, después de 5 años de instrucción, y de repente aparece Contardi con un escrito firmado por él y firmado por su defensor, el defensor particular que tenía en ese momento, porque empezó con un defensor oficial, después él puso un defensor de su confianza, y le dicen al tribunal, miren, no queremos ser juzgados por jurados populares, queremos un juicio ordinario frente a un tribunal de jueces letrados. O sea, esta situación que está contemplada en el Código Procesal, él la ejerció. No solamente que la ejerció. O sea, con pleno consentimiento, uso de sus facultades y asistido por un letrado. La ejerció, y hasta te diría casi extemporáneamente, en una fase que era la fase de juicio, porque el momento para decidir ser juzgado por un juicio, o no ser juzgado por un juicio por jurado, era cuando se elevaba la causa a juicio. Bueno, después de eso presenta un escrito fundado pidiendo conjuntamente con su letrado no ser juzgado por juicio por jurado. ¿Qué pasa? Esto se sustanció, es decir, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, sustanciarse quiere decir se le corrió vista a la parte, es decir, el tribunal frente a ese pedido que hace Contardi, conjuntamente con su letrado, le corre vista a Julieta, a nosotros que éramos los abogados. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos no. Esto que la ley procesal dice que es una garantía para el imputado, tiene que ser también una garantía para la víctima. No puede ser que el juicio por jurado sea solamente una garantía para una de las partes y no para la otra. Tiene que haber igualdad de armas. Si es una garantía para el imputado, también debería ser el juicio por jurado una garantía para la víctima. Nos opusimos, dijimos no. El juicio tiene que sustanciarse ante un tribunal popular, ante jurados populares, ante 12 personas del pueblo, de la nación, y que en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires juzguen a Contardi. Contardi insiste con que quiere ser juzgado por un tribunal ordinario. Nosotros insistimos con que esto tiene que ser sustanciado frente a un jurado popular, y entonces arranca una suerte de mini juicio. Es decir, esta suerte de contradicción implica como un adelantamiento de un juicio para discutir un tema puntual. ¿Cuál era el tema puntual? Si era juicio por jurado sí o juicio por jurado no. Es decir, la discusión fue un año antes de que empiece el debate, juicio por jurado sí o juicio por jurado no. Contardi diciendo juicio por jurado no, Prandi con sus equipos de abogados liderado por el doctor Fernando Burlando diciendo juicio por jurado sí. E incluso Prandi con sus abogados, con nosotros, ¿no? Sí. Llegando a solicitar que se decrete que el tribunal disponga la inconstitucionalidad del artículo 22 bis. ¿Por qué? Porque en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, cosa que no sucede en otras provincias del país, esta garantía del juicio por jurado está dispuesta solo en favor del imputado. Entonces nosotros decimos, che, esto es inconstitucional. Esto tiene que ser también una garantía para la víctima. Bueno, después de este mini juicio, entre comillas, contradictorio, después de esta litigación, la bilateralidad, por supuesto, la contradicción, todo, y después se hizo la audiencia preparatoria del juicio, es decir, después hubo inmediación, porque hubo oralidad, porque hubo una audiencia con la presencia del tribunal de las partes. Todas las garantías estaban dadas. ¿Qué resuelve el tribunal? Dice, no, miren, la ley es muy clara, la declaración de la inconstitucionalidad de la norma es la última ratio del orden jurídico, es una cosa excepcional. Nosotros no podemos juzgar las razones de oportunidad, de mérito y de conveniencia que han llevado a los legisladores a sancionar esta norma.
tiene razón Contardi. Si él no quiere juicio por jurado, está en su derecho de renunciar al juicio por jurado. Entonces, que el proceso siga su trámite de acuerdo con las reglas del juicio ordinario, es decir, ante un tribunal con 3 jueces, que es lo que finalmente sucedió en el debate oral, público y contradictorio. Bueno, entonces este es el primer planteo que hace. Pero de alguna manera, trasladándonos al plano civilista, si se quiere. O sea, se podría aplicar la doctrina de los actos propios, ¿no? Absolutamente. O sea, se le hizo lugar concretamente a lo que pidió. Sí, se le hizo lugar. Se le hizo lugar después de una contradicción y después de litigar justamente esto. O sea, con lo cual, una verdadera locura. Con lo cual, no lo apeló tampoco. No, recurrió. Estaba conforme, se notificó personalmente, firmó personalmente el escrito, estuvo presente en la litigación y estuvo presente en la audiencia preparatoria, donde estaba su defensor, estaba Contardi, estaba el tribunal en pleno y estábamos nosotros que le habíamos dicho: no queremos que este juicio sea realizado ante este tribunal ordinario, queremos que el juicio se resuelva frente a jurados populares. O sea, se podría decir que estaba contento con la resolución en ese momento de que no se haga de que le habían hecho lugar a lo que él pidió. Exacto, es decir, el tribunal le hizo lugar a lo que él estaba pidiendo. No le estaba diciendo: no quiero juicio por jurado, nosotros estábamos diciendo: queremos juicio por jurado, y el tribunal dijo: no, tiene razón Contardi. Bueno. Después de eso, este es el primer argumento, este es el talante de los argumentos que expresa Contardi en su recurso de casación, ¿no? en su impugnación ordinaria ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. A partir del fallo Casano ya no hay duda de que el recurso de casación es un recurso ordinario. En segundo lugar, ¿qué es lo que alega? Indefensión. O sea, una persona que estuvo defendido no por un abogado, sino por 6 abogados. Fue primero por un defensor oficial, después por un defensor de su confianza, después volvió a ser defendido por un defensor oficial, y después por 2 defensores particulares durante la audiencia, ahora con un nuevo defensor. Es una persona que tuvo 6 defensores, que pudo ofrecer pruebas. Déjame agregar algo. Sí. Al comienzo del debate, prácticamente en la primera etapa del debate, estuvo defendido hasta por 3 abogados, 12 defensores particulares y un oficial. Es verdad, igual lo cuento, pues son 6 abogados. Ese abogado lo conté, 6 abogados. Que ofreció pruebas, que metió un testigo por la ventana, porque metieron testigo y prueba documental por la ventana, porque el momento para ofrecer la prueba es cuando la causa se eleva a juicio y el tribunal te da 10 días para ofrecer la prueba. Ellos ofrecieron pruebas ya en el momento del debate, totalmente temporal. El tribunal le hizo lugar a la incorporación de la documental y a la incorporación de los testimonios. Una persona que estuvo defendido por 2 letrados durante el juicio y por otro letrado durante la instrucción, que estuvieron en todas las audiencias, ¿no? Que preguntaron, que interrogaron, que le hicieron preguntas a los peritos, que controlaron toda la prueba de cargo, incluso la de descargo que ofrecieron ellos, aunque terminó siendo prueba de cargo también. Que participaron de los contrainterrogatorios, que tuvieron 5 años para preparar el juicio, porque la instrucción duró 5 años. Que durante la instrucción lograron 2 resoluciones del juzgado de garantía, porque el juez de garantía tuvo que resolver tuvo que correr traslados y resolver 2 veces para poder elevar la causa a juicio, que contra esa decisión interpusieron un recurso de apelación que resolvió la Cámara departamental del Departamento Judicial de Campana, que a su vez contra esa decisión de la Cámara se interpusieron primero un recurso de casación y después se interpuso un habeas corpus contra la sentencia, una cosa de la que después vamos a hablar, pero es decir, una defensa que provocó 2 resoluciones del juzgado de garantía, 2 de la Cámara de Apelaciones, 2 del Tribunal de Casación, sin contar el recurso que ahora está en trámite, ¿no? El último recurso contra la sentencia definitiva, que motivó la intervención de 9 magistrados que revisaron esa elevación a juicio, es decir, el juez de garantía, el fiscal de instrucción, el fiscal ante la Cámara, los 2 jueces de la Cámara que votaron, los 3 jueces de casación, el fiscal de casación, y después el tribunal de juicio, ¿no? Esa persona es la que está diciendo que estuvo indefensa durante este proceso, que estuvo en una situación de indefensión. A ver, una persona que tuvo 6 abogados, me parece que realmente no puede decir que ha sufrido realmente una situación de indefensión. Vos podés estar de acuerdo o no con la estrategia que usa el letrado anterior al que interviene en el juicio antes que vos.
trasladándolo, no sé, para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Vos podés jugar un partido de fútbol, no sé, mal, ¿no? Podés ponerlo, después los chicos de la columna deportiva me van a entender mejor. Podés jugar bien, jugar mal, jugar pésimo. Ahora, no podés decir que el partido es nulo porque el director técnico puso de 2 al que tenía que jugar de 4, o de 6 al que tenía que jugar de 8. Es decir, que en definitiva no hubo una indefensión, sino que más bien estuvo mal defendido. No, a ver... No sé si estuvo mal defendido. No sé si estuvo mal defendido. Pero vos podés pensar. O sea, el doctor Sicilia, ¿no? El nombre. Sí. El doctor Sicilia puede considerar que estuvo mal defendido, bien defendido, que la defensa no fue la mejor, que él hubiera ofrecido otro tipo de testimonio. Pero eso no es razón para declarar nulo el juicio. Pero eso no es un fundamento para decir que estuvo indefenso, que no hubo defensión. ¿Cómo no va a haber defensa cuando intervinieron 6 abogados, se recurrieron en todas las instancias, se fueron 2 veces a la Cámara de Apelación, se llegó 2 veces al Tribunal de Casación y todo lo que se hizo lo revisaron 9 magistrados? Entonces, te vuelvo a repetir, la estrategia de los abogados pudo haber sido buena, pudo haber sido mala, pudo haber sido regular, pero lo que de ninguna manera vos podés decir, por lo menos seriamente, es que Contardi estuvo en una situación de indefensión, porque esto realmente sería un absurdo. A mí me da la sensación que la realidad no se trata de indefensión, sino que fue todo parte de una estrategia. Vos bien decís de todos los abogados que lo defendieron a lo largo del proceso. Ahora, me parece que la estrategia aplicada, errónea o no, tiene que ver con el beneficio de la duda, digamos. Contardi, al no someterse a ninguna pericia, quizás lo que él estaba evitando justamente es que salgan a la luz un montón de signos que iban a confirmar una cuestión, un montón de cuestiones que se estaban ventilando en el debate y que a él convenientemente le servía no someterse a ninguna pericia para de esta manera sembrar la duda y que esa duda lo beneficie a él. Lo que sucede en el caso de Julieta es que la prueba que se ventiló en el expediente a lo largo del procedimiento y en el debate fue tan contundente que ni siquiera ese beneficio de la duda que lo podría asistir, de decir, bueno, no se realizó la pericia, lo pudo beneficiar, digamos. O sea, sí estuvo defendido y entiendo que la estrategia fue solo dilatar lo máximo posible, no someterse a las pericias, porque la pericia seguramente le iban a ser desfavorables en función a lo que, resultó. Si se hubiera sometido a las pericias hubiera sido un desastre. Vos fíjate, entonces, Sicilia, dice que no hay pericias, dice. ¿Cómo que no hay pericia? Sí que hay pericia. Hay una pericia realizada por la asesoría pericial, que depende directamente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Hay un dictamen de la Oficina de Asistencia a la Víctima, hay 4 informes médicos, hay una historia clínica presentada por el psiquiatra y además hay 4 declaraciones testimoniales de 3 psicólogos y un profesional en psiquiatría que declaran bajo juramento durante el debate y además hay 14 testigos de contexto incluidos, por supuesto, el testigo que aporta la misma defensa que termina declarando a favor de Julieta. Todos coinciden en que, en primer lugar, en que Julieta no miente, en que su relato es coherente, que es un relato consistente, que es un relato completamente verosímil, que no hay ningún indicio de mendacidad en lo que relata Julieta, y los 4 profesionales de la salud, insisto, 3 profesionales en psicología, algunos con especialidad forense, y el psiquiatra que declara bajo juramento en el juicio, todos coinciden en que el relato de Julieta es verosímil y que la testigo es creíble. Es decir, se hace un análisis de credibilidad del testimonio, que es un testimonio consistente, sin fisuras y además mantenido en el tiempo durante prácticamente 5 años. Aparte, déjame agregarte algo, sí, ¿no? Todos las y los profesionales de la salud mental que la analizaron y la estudiaron a Julieta no son personas improvisadas o de poca experiencia, al contrario. Se le preguntó sobre sus trayectorias, su currículum. Centenares y centenares de pericias han hecho estas personas. A ver, los profesionales de la asesoría pericial son los expertos más preparados de la provincia, dependen directamente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Nadie puede dudar de la objetividad de estos profesionales y los de la Oficina de Asistencia a la Víctima dependen del Ministerio Público Fiscal, y hay que decirlo, el Ministerio Público Fiscal, si bien no tiene un deber de imparcialidad como sí tiene el tribunal, tiene un deber de objetividad y también son profesionales
tremendamente preparados y con vastísima trayectoria. Es decir, todos los que declararon. Se hizo una cuenta matemática de cuántas pericias podría haber tenido y se hablaba de más de miles de pericias. Bueno, y no solamente males miles de pericias, sino que, mira, una sola de las profesionales que atiende a Julieta la entrevistó en más de 192 oportunidades. Claro. El psiquiatra la entrevistó en más de 32 oportunidades. Vos le podés, no sé, mentir a un funcionario en una entrevista un ratito. Ahora, vos no le podés mentir a los psicólogos de la asesoría pericial, a los psicólogos de la oficina de asistencia a la víctima, a los psicólogos tratantes, al psiquiatra tratante, a los 4 profesionales que declaran bajo juramento en el juicio en 192 entrevistas o en 32 entrevistas a un psiquiatra, y después mantener toda esa mentira durante 5 años frente a todos los funcionarios, claro, frente a todo el personal administrativo y judicial que intervino a lo largo de este proceso, de este calvario judicial que duró 5 años. No, a ver, tenés menos chance de mantener esa mentira y de involucrar en esa mentira a los 14 testigos de contexto. Tenés menos posibilidad de que haya un error en una pericia de ADN. Es decir, claro, el ADN podría ser más falible que el resultado de la prueba producida en una audiencia, insisto, en donde se respetaron todos los principios, la inmediación, la continuidad, la bilateralidad. ¿En qué coinciden todos los psicólogos y los psiquiatras que han intervenido en este proceso? Coinciden en que hay indicadores inequívocos de haber padecido violencia sexual, no solamente violencia sexual, sino violencia sexual intrafamiliar, sostenida en el tiempo y con un daño lacerante en la autoestima de Julieta. Y si vos a esto todavía le agregás, Germán, que Contardi no quiso contestar ninguna pregunta durante la instrucción, que no se quiso someter a ninguna pericia, que no se sometió a las pericias psicológicas, a las pericias psiquiátricas, que no se quiso entrevistar con ningún funcionario de la asesoría pericial, ni de la oficina, por supuesto, de la oficina de asistencia a la víctima, mucho menos, ¿no? Y que cuando declara en el juicio tiene ese furcio, tiene esa traición del inconsciente, dice, bueno, en realidad siempre que la abusé a Julieta fue con su consentimiento. Si vos a esto le sumás todavía esas expresiones que fueron acreditadas durante el debate, cuando le decía, che, vos tenés cáncer, tenés que ir pensando en hacer tu testamento, vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona. Bueno, en definitiva, es muy difícil sostener realmente desde la convicción que acá hubo una situación de indefensión. No hubo ninguna situación de indefensión, no hubo ninguna violación a ninguna garantía constitucional. Yo te diría que lo que hubo es todo lo contrario. Lo que hubo es el producto o el resultado de un debido proceso legal constitucional en donde se han respetado todos los derechos de Contardi, en donde Contardi pudo disponer y pudo proponer, y de hecho lo hizo porque tuvo seis abogados, todos los letrados que él quiso, todos los letrados de su confianza, defensores oficiales y defensores particulares, en donde articuló prácticamente todos los recursos judiciales habidos y por haber, recursos ordinarios y ahora seguramente también recursos extraordinarios, en donde tuvo casi 6 años para preparar una defensa eficaz, y ahora, frente a esta coyuntura, Contardi pierde el juicio. Bueno, esto hay que decirlo. A veces, porque también puede ocurrir a veces, como decía Piero Calamandrei, a veces los juicios los gana la parte que tiene razón. Es decir, perder un juicio no quiere decir que vos estuviste mal defendido, claro, o que estuviste indefenso. Tan sencillo como es. A veces el juicio se pierde porque sos culpable, ¿no? Y a veces, si tenés razón, de hecho, esta debería ser la regla en todos los procesos, que el culpable vaya preso y que el inocente quede en libertad. Ni más ni menos que eso, tan sencillo, ¿no? Lo decía Calamandrei, ¿no? Porque también a veces esto puede ocurrir, dice, que la razón desarmada triunfe frente a la fuerza ciega. Entonces esto es un problema, digamos, de naturaleza óntica. Y yo creo que acá es donde se equivoca, por sobre todas las cosas, la defensa de Sicilia. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que servir básicamente para que la sentencia sea justa. Creo que estoy citando de memoria, me puedo llegar a equivocar, Ángel Osorio el que decía
¿Qué hipocresía es esa de andar buscando en la ley soluciones que son contrarias a las que nos dicta nuestro convencimiento? Lo decía Soler también, no hagamos decir a la ley lo que la ley no dice, ¿no? Mirá, si el proceso no sirve para traducir la justicia en realidad concreta, para administrar, como decía Carneluti, el pan de la justicia entre los ciudadanos, entonces directamente todo lo que hacemos, todo lo que estudiamos, la carrera de abogacía que vas a seguir, los libros que tenemos en casa, la doctrina, la jurisprudencia, realmente ni siquiera nuestros tribunales servirían para nada, pero me da la sensación de que el tema primordial en un Estado de Derecho que se digne de ser tal es la preclusión de los actos jurisdiccionales. Si nosotros podemos retrogradar las sentencias, las resoluciones, ir para atrás, hacer todo de nuevo, realmente nos ponemos en un plano de una inseguridad jurídica jamás vista, con lo cual tiene que ser muy delicado cuando uno habla de una nulidad, que es la máxima ratio, más cuando se respetaron todas las garantías procesales. Como decís vos recién, el primer agravio apunta a el juicio por jurados o un juicio técnico, digamos, ir en contra de lo que se dijo en su momento para ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. No tiene parangón, no tiene medida, o sea, no puede tener lugar nunca un agravio de ese nivel. Mira, yo creo, Germán, realmente que los abogados de Contardi no pueden estar creyendo de verdad no quiero llamarlas pavadas, ¿no? Los agravios de los que se agarran para sostener con alfileres este recurso. Si no hubo juicio por jurados, en este caso realmente fue porque Contardi no quiso que haya juicio por jurado y porque sus abogados no quisieron que hubiera juicio por jurado. Si las pericias no se hicieron o se evitaron fue porque Contardi no se quiso someter, porque evidentemente, como muy bien vos decías hace un rato, tenía no una cosa, sino muchísimas cosas para esconderle tanto a los peritos como para esconderle al tribunal. Y si hay algo que realmente no le pasó a Contardi fue estar indefenso, todo lo contrario. A ver, te puede gustar o te puede no gustar la manera en que lo defendieron, pero no puede decir que la sentencia no haya sido justa o no haya sido el resultado de un debido proceso legal constitucional. Se respetaron absolutamente todas las garantías. Ahora, por supuesto, los abogados de Contardi tienen todo el derecho, y de hecho lo están haciendo, de presentar todas las impugnaciones que quieran, ¿no? Pero bueno, que después en los tribunales superiores le hagan lugar a esas impugnaciones, de presentar la impugnación, por supuesto, hay un abismo. Estamos, como decía antes, en la fase de impugnación, entonces ya Juani lo sabe de memoria. ¿Cuáles son las fases del proceso, Juani? Y la investigación penal preparatoria, el juicio oral, la fase de impugnación y después la fase de ejecución. Terminamos la investigación penal preparatoria, se terminó la fase de juicio, estamos en la fase de impugnación. Entonces ahora es para eso esta etapa. Puede recurrir, puede hacer revisar la sentencia, por supuesto, puede interponer un recurso no puede interponer un habeas corpus como hizo al principio, que eso fue para la televisión, un habeas corpus contra la sentencia definitiva de un tribunal oral. Realmente no era la vía correcta, no era la vía indicada. La Cámara de Apelaciones se lo hizo saber en 24 horas, pero por supuesto que está en todo su derecho de articular el recurso de casación ante el máximo tribunal con especialidad penal en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo venimos con el tiempo? Ahora interpuesto ahora lo que que digo es, vos tenés todo el derecho de recurrir, pero ahora chicanas burdas, decir que se violó la garantía de juez natural porque el juicio no fue por jurado, cuando todo el proceso dijiste lo contrario, sostuviste y litigaste lo contrario. Decir que después de que perdés el juicio prácticamente por goleada, en realidad no se demostró lo que se demostró, porque se demostraron con creces los extremos que fueron materia de acusación. Porque vos fijate, si 14 testigos, si 4 informes médicos, si una historia clínica, si 2 dictámenes periciales contundentes, si 3 declaraciones de psicólogos, si una declaración de un psiquiatra tratante, si 192 entrevistas con una psicóloga que declara bajo juramento frente al tribunal, si 32 entrevistas psiquiátricas, si 4 informes lapidarios de indicadores inequívocos de abuso sexual intrafamiliar, prolongados en el tiempo, ¿no? Si un relato coherente
consistente, sin fisuras de una víctima que lo mantiene durante 5 años. Y eso es ratificado por todos los testigos de contexto que desfilaron frente al tribunal técnico. Si eso no alcanza para probar un abuso sexual en un hecho de estas características, entonces directamente habría que eliminar el artículo 119 del Código Penal. Decir, bueno, el abuso sexual no se puede probar, porque obviamente que los abusos sexuales no se producen frente a las cámaras de televisión o frente a testigos, y es muy raro encontrar a veces pruebas de ADN. Entonces, ¿cómo se prueba un abuso sexual? Y se prueba de esta forma, se prueba con los testigos de contexto, con los testigos del ex ante, con los testigos del ex poi, con la prueba pericial, psicológica y psiquiátrica de la víctima y del imputado, que en este caso, hay que volver a repetirlo, Contardi se negó sistemáticamente a realizarla. Ahora, si queda tiempo, me gustaría... Déjame que te diga 2 cositas nada más. Sí, por supuesto. A ver, respecto del estado de indefensión, no solo el patrocinio, digamos, de Julieta, de alguna manera se allanó en algún punto, porque en un momento del debate se pretendió incorporar prueba por lectura y se pretendió incorporar un testimonio totalmente fuera de lugar, a donde se nos corrió traslado. Y dijimos sí, que se produzca la libertad probatoria. La libertad probatoria. Por supuesto, que no todo lo que dudas, sirva que para demostrar la verdad que se agregue. Lo primero que dijimos, no lo pusimos a litigar con estupideces. Porque queremos demostrar la verdad. Queremos, porque el proceso tiene que servir como un instrumento para demostrar la verdad. Esto hay que decirlo también. Quisieron incorporar prueba documental. Dijimos, bueno, sí, incorporen prueba documental, por supuesto. Todo que sí se le Todo que sí. Vos fíjate esto, ¿no? Yo acá lo analicé, pues son 100 páginas. Te voy a tratar de resumir el máximo, porque después tenemos la columna deportiva, pero quiero analizar un poquito. Algo, perdón, Quería decir algo. Sí, a mí me parece como que es un retorno a la misma, por así, estrategia que usaron los primeros abogados durante el proceso de, como vos decís, poner palos en la rueda para que se llegue al juicio, ahora palos en la rueda para que se llegue justamente a la fase de ejecución. Esa fase de ejecución. Exactamente. Es así, mirá, lo resumiste de una manera brillante. Muy bien, Juan. Esa fue la única estrategia, meter palos en la rueda para que no se llegue a ejecutar la sentencia. Palos Primero, en la rueda antes del juicio. Palos en la rueda para que no se eleve la causa a juicio, palos en la rueda para que no se haga juicio, palos en la rueda para que no se llegue una sentencia, ahora palos en la rueda para que no se llegue una sentencia firme. Comúnmente se denomina como empiojar una causa, ¿no? ¿Sería así? A ver, vos fijate, comienza el recurso, a ver, muy difícil de resumir porque están todos los argumentos mezclados, pero bueno, estos son de esta solidez los argumentos, ¿no? Que el juicio no fue por jurado, que Contardi estuvo indefenso, ¿no? Que tiene 100 páginas. Y en un momento hasta incluso el defensor llega a decir, no, la sentencia tiene pocas páginas y mi recurso tiene más páginas que la sentencia, como si fuera el argumento para quitarle precio. Claro, como si, no sé, que si pusiéramos una guía Filcar de un lado y pesara más que un recurso, entonces hay que hacerle lugar a lo que dice la guía telefónica. Comienza con una cita de Inocente, de un libro que se llama El gato y la caja. Es decir, yo en 28 años de función judicial y 5 de abogado, o sea, en 33 años de carrera judicial, vi muchas veces, o sea, me pasé las 2/3 partes de mi vida leyendo recursos. Ahora, leyendo recursos y leyendo fallo. Ahora, nunca vi un escrito judicial que comience de una manera tan poco jurídica. No digo profesional, porque evidentemente... Sicilia es un chico estudioso, ¿no? Esto hay que reconocerlo. Pero comienza justamente con el mismo defecto, pero multiplicado exponencialmente, que es lo que le quiere atacar a la sentencia. Porque dice, no, esta es una sentencia mediática. Y empieza con un párrafo de un libro, La caja y el gato, no sé, que es para los medios, porque claramente ese párrafo no es para el tribunal, no es jurídico. Entonces... quiere comenzar poniendo énfasis en el fallo, que se trata de un fallo mediático y incurre en el mismo vicio que le achaca a la sentencia. Después sigo con el recurso para que la gente lo entienda, el talante de los argumentos que están expuestos en este recurso de casación. Después pasan las carillas 2, o sea, la primera carilla con esa cita del libro El cajo, la gata y la caja, ¿no? Y después la página 2, 3 y 4... citando jurisprudencia extranjera de la Corte Interamericana, explicando que deben concederle el recurso porque es admisible cuando le alcanzaba con un renglón. Obvio que el recurso es admisible, que se tiene que admitir un recurso de casación contra una sentencia que condena a un imputado de 19 años. Lo único que le faltó decir es lo que tenía que decir, que expresamente está contemplado en la ley. Es decir, el recurso, o sea, tenía que poner, el recurso es admisible porque así lo dispone el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. Punto, se terminó.
No, tuvo 4 páginas, así se llegan a las 100 páginas, ¿no? 4 páginas o 5 citando jurisprudencia, diciendo que el fallo Casal, el fallo Herrera Ulloa de la Corte Interamericana, que la doble instancia, pero una cosa que nadie le iba a discutir, o sea, a nadie se le pudiera ocurrir, ni siquiera cruzar por la cabeza, que no se debe admitir un recurso contra una sentencia condenatoria de esta cantidad de años. Pero después sigue, a partir de la página 6, o sea, hasta la página 6 fue primero la cita del gato y la caja, y después que el recurso es admisible. Y a partir de la página 6 empieza a copiar los párrafos de la sentencia. Y se limita a decir esto, lo que resolvió el tribunal es arbitrario. No explica por qué es arbitrario, sino que dogmáticamente dice, no, el fallo es arbitrario. Y cita, copia y pega los párrafos de la juez de primera instancia. Después, y esto también lo tengo que recalcar, porque a partir de la página 9 empieza a hacer toda una disquisición, como va a plantear nulidades, empieza a hacer toda una disquisición. Casi 10 páginas le dedica a esto, entre la diferencia que existe entre las nulidades absolutas y relativas. Claro. Incluso cita autores, cita al Alsina, que es un autor procesalista del siglo pasado, y cita al juez Sergio Torre, que es un gran magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Pero vos sabés, Germán, vos sos civilista, no tenés por qué saberlo, pero yo le voy a decir. La distinción entre nulidades absolutas y relativas en la provincia de Buenos Aires hace 30 años que no existe. Es decir, la jurisprudencia y la doctrina que citan durante 10 páginas el recurso de Sicilia traza 30 años de doctrina procesal penal en la provincia de Buenos Aires. Y la cita que hace del juez del máximo tribunal penal de la provincia, del juez Torres, del año 93, es decir, la reforma en la provincia de Buenos Aires fue el año 98. Y aparte se refiere a otro código, no se refiere a la ley 11.922, se refiere al Código Procesal Penal de la Nación, porque cuando el juez Torres hace ese artículo que él cita, era juez federal, con lo cual yo no me atrevería a decir que Sicilia no conoce el Código de Procedimiento Penal de la provincia y no sabe que esa distinción entre nulidades absolutas y relativas ya no existe más en la provincia de Buenos Aires. Yo diría que es un artilugio más para llenar páginas, para poder llegar a las 100 páginas del recurso y después decir, che, mi recurso tiene más páginas que la sentencia, claro, ¿no? Porque hay 10 páginas dedicadas a una disquisición que literalmente atrasan 30 años de doctrina procesal penal en la provincia. ¿Qué es lo que dice después? Nada, páginas 11, de la página 11 hasta la 19... habla el tema del juicio por jurado, diciendo que claro, sí. Después dice 2021 sigue, que fue poraña la renuncia al juicio por jurado y que faltó la audiencia de ratificación hasta la página 30. Es decir, de la página 10 hasta la 30, 20 páginas de recursos, ya estamos en la página 30, todo hablando del juicio por jurado, que insistimos, fue algo que se litigó, que se sustanció, que se debatió, que se hizo un minijuicio para resolver eso y que se le dio la razón a contar. Digo, fíjate, hasta ahí llegamos ya, agotamos las 2/3 partes del recurso. Estamos en la página 30. A partir de la página 31, dice, Contardi no tuvo tiempo suficiente para la preparación del juicio. Cambió 6 veces de abogado. Es decir, tuvo defensor oficial, defensor particular, defensor oficial, 2 defensores particulares y ahora tiene a Sicilia, ¿no? Y los abogados particulares, los últimos que intervinieron antes de hacerse cargo del juicio, porque el tribunal le dijo, ustedes no pueden ahora hacerse cargo de la defensa porque no conocen el expediente. Y dice, no, nosotros conocemos perfectamente el expediente y hay que decirlo. Claro. No me acuerdo el nombre, capaz vos te lo acordás. No. Era el defensor que tenía el hijo en la querella que habían iniciado contra Julieta, que yo en un canal de televisión le dije, usted está usando esta querella por falsa denuncia contra Julieta, que ahora terminó sobreseída por sentencia firme de la Justicia Nacional. Usted está usando esta querella para defender al padre de Contardi en este juicio por abuso sexual. Y dice, no, yo no tengo nada que ver. No sé. Y después aparece en el juicio y dice, conozco de memoria, a pie juntilla, todo el contenido de este proceso, y por eso el tribunal le permite permanecer, le permite permanecer en el debate como defensor durante el juicio. Y ahí es cuando apartan, pese a que nosotros dijimos que no se vaya el defensor oficial, porque sabíamos que venía este pedido de nulidad, dijimos que el defensor oficial se quede en el juicio, porque sabíamos que después iba a venir el pedido de nulidad y que vino. Y ahora están diciendo estuvo indefenso porque los abogados no tuvieron tiempo para preparar el juicio. Cuando estaban todos los testigos citados, cuando uno sabe, el que hace juicios orales, toda la logística que se necesita para llevar adelante un juicio de estas características. Vos hacés esta cuenta nada más. Hacés esta cuenta vos, ahí con la calculadora. En Argentina hay 128.000 abogados. Imagínense
la persona que nos está escuchando, si nosotros le diéramos nada más que 3 días a cada uno de los abogados que hay en el país para preparar la defensa cada vez que Contardi hubiera querido cambiar de abogado, porque cambió 6 veces. Imagínate si el jugador le tenía que dar cada día, 3 días y después 3 días de vuelta y después 3 días de vuelta y después 3 días de vuelta y así. Cada vez que se va a empezar el juicio, vuelve a cambiar de abogado y el tribunal tuviera que hacerle lugar a ese pedido absurdo. Una suerte de interrupción del inicio, eterno, ¿no? Ni siquiera suspensión. No empezaría el juicio ni en el año 7000. O sea, sería imposible empezar nunca el juicio. Te vuelvo a repetir, tenemos 128.000 abogados. Entonces, ¿y qué había que darle, según se dice? 30 días para preparar el juicio. Entonces, ¿cuántas veces puede cambiar un imputado de abogado? Cuando es claramente que lo está haciendo como una estrategia para dilatar y evitar el comienzo del juicio. Entonces, desde el año 2021, que sabían qué era lo que le estábamos imputando. Después, otra de las cosas que dicen, ¿no? Es que, vos fíjate, de la página 33 a la 40, todo hablando de esta situación de indefensión. En la página 41, 42 y 43, dice el abogado, ¿por qué no se convocaron testigos? Pero se lo tiene que preguntar a los defensores que intervinieron durante la instrucción. Entonces, si no, cada vez que Sicilia toma la defensa de un juicio en donde intervinieron otros abogados, donde intervinieron antes otros abogados, hay que hacer un juicio nuevo. Claro, sería nulo porque no se propusieron los testigos que le gustaban a él. Es realmente un disparate. Llegamos a la página 44. Dice que la sentencia no está fundada porque cita una frase: testis unius, testis nullius. Como que si un proceso de estas características, un proceso por abuso sexual en un contexto de grave violencia de género, no se pudiera probar por un testigo único. Primero, hay que decirle a Cecilia, no se probó con un testigo único, se probó 14. Con un testigo, con 4 informes médicos, con una pericia psicológica, con un informe de la Oficina de Asistencia a la Víctima, con las 4 declaraciones testimoniales de los 3 psicólogos, del psiquiatra, con las 192 entrevistas psicológicas, con las 32 entrevistas psiquiátricas y con las declaraciones de 14 personas de contexto que declararon bajo juramento a lo largo de toda la jornada de juicio oral, público y contradictorio en el momento fundamental del proceso, que es donde se produce la prueba. Pero además también hay que decirle que hay decenas y centenas de jurisprudencias y de fallos de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Tribunal de Casación Penal y del Tribunal de Casación de la Nación, que explican perfectamente todo lo contrario a lo que dice Sicilia en su recurso. Llegamos a la página 45, de la página 45 a la 56. Nada, todo hablando del testigo único, contradiciendo toda la jurisprudencia de todos los tribunales internacionales. Página 57. Se empieza a quejar de la valoración que hacen los jueces de la declaración de Julieta. Dicen, una de las cosas que dicen, que los jueces se ponen en el lugar de los peritos, y esto lo escucharon en un programa de televisión, dice, para hablar de arquitectura hay que ser arquitecto, para hablar de derecho hay que ser abogado, para dictaminar pericialmente hay que ser un perito. Bueno, entonces dice, la juez no puede ponerse en el lugar de perito, aunque todos sabemos que los jueces son peritos de peritos. Son peritos. Pero más allá de eso, después automáticamente él, como abogado de la parte, se pone a criticar lo que hicieron los peritos, cuando eso lo que tendría que haber hecho es proponer en todo caso peritos de parte que discutan científicamente sobre el trabajo científico que hicieron sus colegas. Es decir, los agravios contra la sentencia no se fundan en una crítica razonada sobre la prueba ofrecida, sustanciada en el debate, sino sobre lo que a él se le ocurre que tendría que haber hecho, o el método que tendría que haber utilizado un perito. Y después se pone a alegar sobre notas que salieron en la televisión. Es decir, en vez de alegar sobre la prueba producida en el debate, se pone a hablar de notas periodísticas. Dice, no, porque en esta nota periodística esta persona dijo tal cosa, este testigo dijo tal... Pero no, o sea, el juicio se sustancia en base a la prueba que se produce bajo la regla del contradictorio. Claro. Para eso hay un juicio oral público contradictorio, para eso se hace un proceso continuo, para eso existe lo que se llama la inmediación, que es el juez y las partes presentes cuando se produce la prueba, y cuando una de las partes dice blanco en un juicio, la otra lo puede contradecir. Si vos pudieras ofrecer prueba en forma unilateral y producirla en la fase recursiva, entonces ganás todos los recursos, porque nadie puede controlar esa prueba que vos estás incorporando. Él está alegando sobre prueba, entre comillas, que no es prueba, que incorpora en forma unilateral en el momento recursivo. Bueno, esas son todas las hojas que siguen. Es decir, trata de producir prueba
sin respetar las reglas del contradictorio, sin respetar las reglas del sistema acusatorio. Dice, nadie ve esto, nadie se le ocurrió esto. Bueno, o sea, tuvieron 5 años para decir todas las cosas que dice que nadie vio, y nadie las dijo. Y esto lo revisaron 9 magistrados del Tribunal de Primera Instancia, de la Cámara de Apelación, del Tribunal de Casación, y después los 3 jueces del Tribunal Oral. Entonces, nada. ¿Por qué no se dijo esto antes, durante los 5 años que duró el proceso, durante los 1.800 días que tuvo, durante las 4, o sea, tuvieron 43.200 horas para decir todas las cosas que ahora vienen a decir a 10 días de haber sido condenados en un juicio oral? Con lo cual, nada, no vamos a repetir lo del juicio por jurado, ya lo dijimos, pedimos la inconstitucionalidad, creo que queda poco tiempo. ¿Cuánto queda? 10 minutitos. Bueno, tenemos a Luis que nos está esperando. La página de la página 65 a la 70 del recurso, el argumento es ¿por qué nos extrajeron testimonio? Frente a la posible comisión de un delito que ¿te acordás que se hablaba de la carcelera? En medio dice, ¿por qué nos trajeron? ¿Y qué tiene que ver que se traiga o no se traiga testimonio con el resultado de la sentencia? En la página 70 se cita una obra de Alsina, de un procesista civil del siglo pasado. Después, bien, chavo, página 71 adelante, pero quiero desmenuzar el recurso. Se le explica al Tribunal de Casación que es un testigo, o sea, 10 carillas del recurso explicándole que es un testigo. Se critica al juez que se colocó en el lugar de perito y después se pone el mismo abogado en el lugar de perito, ¿no? Nada, y así las páginas que siguen. Y, Chavo, de esta situación, o sea, la realidad es que has ventilado acá el tema de este recurso y de alguna manera quedó más que claro que, bueno, está ejerciendo un derecho de defensa, hasta las últimas, hasta la página 80, ¿no? Y después directamente, bueno, hay cosas que nada, que son disparates, que directamente son mentiras. Dice que un perito no dijo lo que dijo y que quedó grabado en la audiencia. Y después sí dice, más allá de todo esto, voy a discutir el dolo. ¿Qué es el dolo? Para que la gente nos entienda. El dolo es conocimiento y voluntad realizadora del tipo objetivo. O sea, si los abogados de Contarte llegan a decir en un momento que lo que van a discutir en realidad es que no fue probado el dolo, lo que están diciendo, para que la gente lo entienda en sentido coloquial, es que el aspecto objetivo sí quedó probado. Es decir, sería como decir, los abusos ocurrieron, pero Contardi no sabía que la estaba abusando. Es decir, la abusó sexualmente, pero sin intención, sin conocimiento y voluntad de estarla abusando. Y después discute la calificación legal, como hizo el abogado defensor en el momento de la audiencia, que dijo, bueno, en realidad esto fue un delito continuado, no fueron tantos hechos de abuso sexual, había dicho el defensor que actuó, claro. Entonces, la escala penal tendría que ser un poco más chica. Después dice que no se pudo controlar a los profesionales, que atendieron a Julieta, otro disparate, ¿no? Y critica el monto de la pena, dice que la compara con una pena de muerte. Y lo último que agrega, porque están los argumentos mezclados, es que no se determinaron los periodos temporales en que se realizaron las imputaciones. Yo no le voy a decir que no solamente que sí se revisaron los periodos temporales, sino que esto también se discutió y se litigó. Hubo 2 resoluciones del juez de garantía, intervinieron los 3 jueces de la Cámara de Apelación y intervinieron los 3 jueces del Tribunal de Casación, y después lo volvió a revisar el Tribunal Oral en lo criminal. Es decir, 3 más 3 más 3 son 9, más el juez son 10 magistrados revisaron esto, y ya lo resolvieron. Y ahora lo vuelve a plantear el letrado en el recurso. Y después ofrece prueba, como si se pudiera ofrecer prueba durante la fase recursiva, porque dice, hay hechos nuevos. No, esto no es un hecho nuevo. No, el hecho, o sea, un hecho nuevo es el que se produce con posterioridad al dictado de la sentencia y entre la articulación del recurso. ¿Cuál es el hecho nuevo que está alegando? Esto es una locura, plantear una nulidad, y esto ya es un error desde el punto de vista dogmático procesal. No es un hecho nuevo. Un hecho nuevo es algo que ocurre con posterioridad, que antes no había existido, que no se tenía conocimiento y que ocurre con posterioridad al dictado de la sentencia. Es decir, toda esa prueba que ofrece ya la podía haber ofrecido con anterioridad al momento de cuando se elevó la causa a juicio, en los 10 días que vos tenías para ofrecer prueba, incluso en la audiencia del artículo 338. Y hay un dato que me llama mucho la atención y que sí me parece un error
desde el punto de vista técnico, ya que están, se están analizando los errores que tuvo el fallo, yo tengo que decirlo, el recurso no hace reserva federal. Vos sabés que según la doctrina Estrada, Di Maggio y Cristau, si vos denunciás una cuestión federal a lo largo del recurso, no solamente que la tenés que mantener, al denunciar una cuestión federal, eso te habilita de alguna forma la vía para atravesar los carriles intermedios. Es decir, si realmente los abogados de Contardi pretendían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, les hubiera convenido denunciar alguna cuestión federal. Evidentemente no advirtieron ninguna, no la denunciaron, no hicieron reserva federal y no van a poder llegar a la Corte, y le va a ser muy difícil, a través de la vía del recurso de inaplicabilidad de la ley, poder llegar a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con lo cual te diría que, sobre todo en base a esta doctrina de Estrada, Di Maggio y Cristau, las chances de que este caso pueda ser revisado en la Corte Provincial se achican de una manera exponencial. Es decir, la última palabra evidentemente la va a tener el Tribunal de Casación de esta provincia. No sé si quería decir algo. No, quedó más que claro, Chavo. Realmente sí es un tema bastante delicado eso de la reserva. Vos decís que este expediente de ninguna manera va a poder llegar a la Corte de Nación, decís. No, la Corte de Nación seguro que no, porque no se hicieron la reserva, pero ni siquiera, o sea, que se le va a hacer mucho más difícil poder llegar a la Corte de Provincia, porque según esta jurisprudencia, que es es una pacífica. Una jurisprudencia pacífica y es dominante de manera absoluta, lo que hace es, de alguna forma, te exime de ciertos recaudos formales para vos poder llegar a, y que tiene que ver con el fallo, también con el fallo Levina, que se nombraba de la Corte de Nación, se eximen los requisitos formales para vos poder atravesar el máximo tribunal de la provincia, porque lo que dice la Corte básicamente en esta jurisprudencia es que los casos que son aptos para ser resueltos por la Corte Federal no pueden ser eximidos de su análisis por los tribunales intermedios. Claro. Entonces, de esta forma vos te garantizás que necesariamente tenga que pasar por la Suprema Corte Provincial. Claro. Al no haber denunciada ninguna cuestión federal, es imposible que la Corte pueda revisar esta decisión, y también va a ser muy, pero muy difícil que lo revise la Suprema Corte. Por lo que prácticamente ya sería esta su última instancia de apelación. Y de apelación, entre comillas, sería la última instancia de impugnación. Sí. Muy bien. Vamos, entonces, terminamos con la parte pura, con la parte aburrida, y pasamos a la columna deportiva. Quedan 5 minutitos, perdón. Lo tenemos a Almacio y lo tenemos a la Gorda, que estaba escuchando. Luis, les dejamos todo el control a ustedes dos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, Luis. Perfecto. Bueno, hay que sintetizar todo, así que vamos rapidísimo. En la liga alemana, que es donde tenemos menos jugadores, una buena y una mala, ganó el Borussia Dortmund de Aaron Anselmino y está en zona de Champions, pero la mala es que empató el Bayer Leverkusen. Claro, se fue el técnico y ya es otra cosa. Completamente, es un cambio completamente después de que se fue Xabi Alonso. Claro, pero se fue Xabi Alonso, pero empató de visitante. Uno puede decir no fue tan malo, pero sí, ganaba 3-1 con un hombre de más, faltando 15 le hacen un gol y sobre la hora le empatan. Así que tenía todo para ganarlo, Luis, verdaderamente tenía todo para ganarlo. Sí. Después vamos a otra donde tenemos pocos argentinos, la Primeira Liga, la Liga Portuguesa. El Porto de Alan Varela de visitante bajó al último campeón, al Lisboa, quedó como único puntero, pero potencialmente el Benfica de Otamendi, de Barrenechea y de Prestiane, que cuando entra la rompe, ganó. Y si gana su partido pendiente, se pone empatado al Porto de Alan Varela. Vamos a las otras 3 ligas. Pasame, la Liga inglesa, Luis, déjame hablar un poquito de la Liga. Empató el Barça 1-1 con el Rayo Vallecano con un penal bastante polémico a la milla. No fue penal. No fue penal, no, claramente no fue penal. Y además, si hubo una figura del partido, fue el arquero de Barcelona, que evitó que cayeran. Realmente merecía la victoria del Rayo Vallecano. La merecía. Claro, y ahí pasando... Luis, 1-1 empató el Atlético de Madrid con el Alavés, gol de Simeone. Sí, pero fíjate, arrancó ganando el primer partido, gol de Julián de tiro libre. De tiro libre, golazo. Y se lo dieron vuelta. Arrancó ganando el segundo partido, se lo empataron. Arrancó ganando con gol de Giuliano Simeone, se lo empataron. Siempre arrancó ganando y nunca ganó. Siempre se queda, ¿no? Siempre el segundo tiempo como que se queda. Sí, lo que no entiendo es, bueno, sí, hay un problema contractual.
si hay un problema Antoine técnico Griezmann, para mí. Hay un problema no, en la si línea. Antoine Griezmann supera una cantidad de minutos, tienen que pagar el resto del pase 40 millones de euros. Y no los quiere pagar, por eso mete a Griezmann faltando 20 siempre. Porque si atacara con Simeone, Griezmann y Almada y Julián de punta, creo que no lo para nadie. Sí, no lo para nadie. Realmente no puede meter a Griezmann. Mal el Griezmann. ataque, el Cholo, lo está armando mal en las últimas fechas. Claro, porque no puede meter a Griezmann todo el partido y tiene que meter a Julián por un costado y mandar de punta a Zorlo. Y Zorlo, muchos pueden decir, sí, hace un gol cada 40 minutos. Hace un gol cada 40 minutos, pero erra 20 por cada uno que hace. Sí, después Luis, acá en Argentina empataron Huracán y San Lorenzo, 0-0 el clásico. ¿Salió? ¿Lo viste? ¿Lo estuviste viendo? Sí, lo vi. Aburrido. Y me quedan muchas dudas la ¿no? jugada del penal. Me quedan muchas dudas la jugada del penal. No sé si y Ceruti después estaba adelantado. la de Tisera era él contra Orlando Gil, ¿eh? Era el mano a mano. Sí, era mano a mano. Sí. Era el mano a mano, pero lo desaprovechó. ¿Para vos hay offside de Ceruti en la jugada del penal? Si hay, es milimétrico. Sí, no lo veo mucho, no lo veo muy claro. Yo quiero aportar un bocado. Escúchame, ¿el Dibu quedó blindado en la selección o no? Sí. El Dibu, pasando un poco al tema del Dibu, no se va al Manchester United y se queda en Aston Villa porque no se terminó dando. O sea, se terminó dando entre el jugador y el club, pero entre clubes no se pusieron de acuerdo. Entre clubes no se pusieron de acuerdo, exacto. Se queda en Aston Villa. Y fíjate que no atajó los primeros 3 partidos y empató, perdió y perdió. Sí, no solo perdió, lo cagaron a gol. Tiene que estar en el arco. Sí, tiene que estar en el arco. Pero dicen que ahora vuelve de la doble fecha FIFA y es titular. Bueno, Luis, ganó River y ganó Boca. Boca le ganó 2-0 al Aldo Civi y River le ganó 2-0 a San Martín de San Juan con un golazo de Salas. Lo de River muy bien, porque además no solo ganó, sino que superó la seguidilla de partidos. ¿Qué es esa vista, gordo? ¿Qué tenemos detrás? ¿Queen de vuelta? Queen de vuelta, sí, no pude salir. La bicicleta del vecino. Ponete en el medio, así correnos para la... Ahí está. Un poquito más. A ver, más para ese lado. No te caigas, No. Mirá lo que hay en la baranda del balcón. Eso para que no se apoyen los pájaros. ¿Será Nueva York de verdad? Sí, desde que pusimos eso no hay ni una paloma. ¿Eso es Nueva York, gordo, o nos está chamullando? Parece. Es barato. Mira, a la izquierda. Es un barato, Luis. Ahí está el Triborough Bridge. La matanza. El Triborough Bridge que se llama Triborough porque une 3 boros. Ese es el puente de Castelar, gordo. Che, Luis, vos no estarás en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo nos chamulla el gordo? Nuestro corresponsal en Nueva York me parece que. Sí, pero está acá. No hay que dejar de tocar el tema en la liga inglesa. El Liverpool de McAllister bajó al Arsenal y quedó como único puntero. Quedó como único. El Chelsea ganó, hubo gol de Enzo de penal, quedó segundo. El Arsenal tercero y cuarto, pese a que perdió el Tottenham, quedó cuarto entrando en zona de Champions. Y fíjate vos que por fin ganó el United. Si bien perdió el Nottingham Forest, también tiene 4 puntos, están a 2 puntos de zona de copas, y el Bournemouth de Soler y Senesi ganó y está con los mismos puntos de zona de copas, pero no entra por ahora por diferencia de goles. Gordo, y el Newcastle... Nos quedan 2 minutos, un minuto. Está bien parado, Luis. Bueno, Escuchá, Luis, ¿nos prometés para la próxima una vista del Central Park, por lo menos, de Quinta Avenida, algo? Pero me tengo que ir hasta Manhattan. Para el Central Park me tengo que tomar el subte e ir hasta Manhattan. Bueno, aunque sea el puente de Brooklyn. Luis. Ok, no, desde un parque en el río. Luis, sí. Lo último que vamos a decir. Boca ganó 2-0 con Aldo Civi, pero no arranca, ¿eh? No arranca, dos pelotas para. La otra vuelta fue con un gol en contra del arquero. La segunda vez fue con 2 goles que debieron ser anulados contra Banfield. Perdón, ¿vos dejaste de ser hincha de Boca cuando asumió Riquelme la presidencia? Sí, soy de Central ahora. Pero sos hincha de todos los clubes. El otro día me dijiste Riestra, Unión, soy de todos los clubes, vos, Luis. Bueno, son simpatizo, les tengo mi corazoncito por esos clubes, pero. Pero no, un panqueque. Oficialmente de Central. Un panqueque.
Bueno, ¿Cómo lo ves a Boca, gorda? Nada, ahora, no tenemos que ir, nos van a matar, nos van a matar. No, Boca el año que viene, desciende. Boca realmente no. Morón el año que viene en primera. Al final recibo apuestas, recibo apuestas a Fox. Le voy a Morón. Morón Boca el año que viene le voy a Morón. Si venís a Morón vas a venir a Dos Reyes, vas a venir a Barraca. Escuchamos una cosa. Hacemos esto, hacemos una cosa. Le prometemos que el próximo miércoles le dejamos 20 minutos para que hable la gorda de fútbol, y hoy terminamos el programa para que no nos maten los chicos de Dos Reyes. Un fuerte aplauso para la gorda, para toda la producción, para el Macio, para todos los coequippers, y esto fue La Hora de la Justicia. Muchas gracias. Saludos.